Punto primero. La caridad ante la verdad histórica. Todos los pueblos tienen sus fechas de recuerdo. La historia consigna los hechos que incumben a la humanidad, y a las virtudes y a la belleza. La literatura y los poetas le dedican las flores de la prosa y el sentimiento de la poesía, y en esas estrofas, cuando no cantan a lo abstracto, en los sentimientos nobles, elevan los hechos materiales a la espiritualidad que los originó y queda en la conciencia del autor del himno, la imagen o musa que se formó para representar aquella escena, real y material en el hecho, pero elevado a lo abstracto en el símbolo que lo reasumió. Por eso, en la sabiduría, no existen los símbolos, porque la sabiduría en sí es la realidad y el hombre sabio no necesita símbolos ni imágenes, pero para llegar a la sabiduría, hubo de pasar por los símbolos y las parábolas, los nombres y los superlativos, cada vez que subió un escalón. La justicia es la ley entre los hombres y esta ley emana del amor. Para llegar al amor, es necesario pasar por todos los escalones que hay desde el odio al amor. La justicia es el penúltimo, porque más arriba está la ley de afinidad, como formando antesala al amor, pero es la justicia la que nos introduce en esa antesala de la afinidad. Y para llegar el hombre a la justicia, hay tantos escalones que subir, que hay que denominarlos con nombres, para facilitarle el acceso de cada escalón. Por esto se le han hecho los nombres de valor, celo, beneficencia, benevolencia, misericordia y tantos otros, necesarios para considerar los diferentes grados de progreso de los pueblos y los hombres, y de todos esos nombres podemos buscar su raíz. Pero se llega a un momento supremo en que para subir el escalón, nos encontramos, comparando lo material y prácticamente, con un pie en el escalón bajo y el otro, habiendo ya sostenido el equilibrio del cuerpo, en el escalón de arriba. ¿Qué se necesita ahora para colocarnos con todo el cuerpo en el escalón de arriba? Un otro esfuerzo mayor, porque tenemos que arrastrar todo el peso del cuerpo, más guardar el equilibrio para no caer, y es el supremo momento. Hemos ejecutado en esta operación todos los conocimientos y facultades inteligentes y materiales para cumplir un fin que nos proponíamos, y así sucede con todos los hechos de la vida. Pero este acto, tan sencillo y necesario, lo comprendemos de una sola ojeada. No necesitamos estudiar un largo tratado anatómico para saber cómo se doblan las piernas por sus articulaciones, ni un profundo tomo que nos explique la acción de las fuerzas musculares, psíquicas, de voluntad, de equilibrio y todo lo que es la sabiduría que encierra esa simple acción de subir un escalón. Lo comprendemos, lo sabemos, y sin embargo, su explicación ocuparía muchos libros, que un hombre no los podría aprender en una existencia. Como estos son todas las cosas de la sabiduría, las hacemos porque están en nosotros, porque es de la inteligencia humana, del instinto de nuestras moléculas. Es un acto material, pero su principio y su causa están en la sabiduría del espíritu. Pero es de la incumbencia y de la necesidad de la materia, y esa necesidad le hace hacerlo inconsciente y como rutina, y no le da mérito en lo moral y material de la acción. Lo mismo son todos los actos de la vida en la individualidad, cuando los hechos son morales y materiales, pero cuando se toca a los hechos colectivos de las potencias del cuerpo, del alma y del espíritu en mutualidad, necesaria para la realización de una obra, de una familia, de una ciudad, o de todo un pueblo, aquí ya es necesaria la justicia y la equidad, la prudencia y el discernimiento, la cordura, el valor, el celo y la medida, para formar una unidad de todas las individualidades, porque todos no son iguales más que en el querer de la cosa, mas ninguno es igual en la intensidad del querer, como no lo son ni pueden serlo, en todas las otras razones. Pero quieren todos, y la obra se realiza porque unieron la voluntad cada uno en su grado, y por ello, todos reciben beneficio. Sí, todos han hecho su parte. Y si por su esfuerzo, voluntad y querer realizamos la obra beneficiosa,
¿no tienen todos derecho al beneficio? ¿El que realizó la obra la hubiera realizado sin el concurso de los otros? No la hubiera realizado. Luego, director y dirigidos, tienen el derecho al disfrute del beneficio adquirido en el común esfuerzo, aunque el director sea encomendado por la colectividad del reparto del beneficio, no puede decir te doy, sino esto te toca en el reparto, y esto es justicia. Pero sucede siempre que esos beneficios no se reparten sino que quedan en el depósito común, ya sean territorios o despojos, y el director, jefe o rey, no puede disponer de esos beneficios a su capricho, sino con el beneplácito del pueblo, y el pueblo tampoco los tiene en el depósito común para bulto y lujo, sino para aliviar y administrar aquellos beneficios por una ley que ayude a todo el pueblo y conforme a la ley, cada uno tome del beneficio común su parte. Hermanos míos, estoy dando vueltas, estoy tomando todos los nombres de reparto del beneficio y en sus dos formas de reparto individual y común, no salta ni gramaticalmente el nombre caridad, ni el verbo dar, ni saltó en la relación del hecho caridad, y es que, no existe la caridad en la justicia, pero en la justicia está por todas partes beneficio, y por lo tanto, cuando el beneficio forma un depósito común, su reparto será beneficencia, y esto es justicia. ¿Qué es, pues, caridad? ¿Dar de lo que uno tiene a otro que no lo tiene? Esto es amor y nos está mandado ama a tu prójimo como a ti mismo y esto es en lo moral y material. Luego no encuadra caridad que es dar algo por piedad a nuestros semejantes, porque es relegar el amor que es la ley madre. Más se dice por los cristianos con mucho énfasis que, la caridad es reina de las virtudes, pero dicen la caridad cristiana, la caridad religiosa y esto, ya me llevará en otro punto a saber que la caridad es un baldón. Aquí solo quería ver, si en la historia y jurídicamente, la caridad tenía asiento, y tengo que decir, plenamente convencido que solo tiene asiento, aunque muy tarde, en la historia negra y roja del cristianismo como virtud. Y será, de seguro, tanta virtud la caridad, como el cristianismo y su Cristo. Pero algo ha de ser la caridad, puesto que Cicerón, en ella encarnó un gran pensamiento de homenaje y de reconocimiento. Así la caridad, es un canto, un himno a las mujeres de Cariandá, esto es la palabra charitas, un canto, pero anatomicemos más fisiológica, étnica, ética y políticamente, porque, los himnos, los cantos y los símbolos, hablan de los pueblos y de los hechos, lo mismo que le hablan al cirujano, al médico y al químico, las moléculas del cuerpo humano y los virus y los microbios, para determinar la enfermedad. ¿Qué era Grecia? ¿Qué era Roma? En los tiempos de Cicerón la Grecia llegaba a los últimos tiempos de su poderío, de su fe en sí misma y de su civilización, degenerada antes de llegar a la civilización que se le dio y no quiso recibir, pues sacrificó a los dos más grandes sabios que pisaron la Grecia, Antulio, que por no avergonzarse el Areópago, quedó anónimo para el mundo y se persiguió y encarceló a los discípulos de este maestro, en filosofía moral y astronomía. Grecia se emborrachó en su grandeza y letras y no ahondó en las doctrinas que empezó Antulio y llenó Sócrates. Este, como aquel, bebieron la cicuta por la envidia y despecho y Grecia renegó con esos dos crímenes de los sacerdotes y del Senado, de su destino y así se sentenció a ser esclava, de señora que era del mundo, lo mismo que ya le había pasado a Egipto. En la Grecia, se habían dado los progresos mayores que al mundo se habían traído, en lo moral, científico, orgánico y espiritual, y si hubiera dejado de lado lo religioso, que todo era antagónico, no hubiera tenido luego que caer bajo el yugo de Roma, que nunca llegó en moral, ciencia y artes a Grecia, pero como la impetuosidad y orgullo de los griegos, era un reto constante a todo otro poder y pueblo,
Había sido su orgullo y su ignorancia lamentable en medio de tanta sabiduría como se había esparcido en su suelo. No se conoció a sí mismo, habiendo tenido a Sócrates que esto enseñaba. Roma era más feroz, pero había allí una mezcla de civilizaciones vascas, griegas y egipcias, que con el cruzamiento de los pueblos del norte, menos civilizados, pero más fuertes brutalmente, eran una buena masa para modelar hombres de valía. Con esta fuerza, los progresos que llegaban a Roma, de todas partes, ya como comerciantes del Oriente y también fugados de la Grecia por las pasiones políticas y religiosas, otros desterrados y todos con su depósito de odio y sed de dominio, se levantó un pueblo fuerte, progresista y antagónico, y en tiempos de Cicerón, Roma florecía y Grecia se marchitaba. Ella misma se adelantó su otoño, había cegado las flores de una hermosa primavera, en Antulio, Sócrates y otros. El mismo Cicerón relata las luchas catilinarias y la historia de entonces no señala más que páginas de lucha entre Roma y Grecia. Grecia asoló la Caria y Cicerón canta a las cariandanas mujeres, en su amor, celo, valor, fe y beneficencia, y estas mujeres que eran protagonistas de sus hechos, por la devastación de sus ciudades y hogares por las armas griegas, son a las que Cicerón les canta. Cicerón es romano y canta al valor de los vencidos de Grecia siglos antes, cuando Grecia domina y le arranca los territorios de Caria a Israel. En aquel tiempo de Cicerón es deshecha Grecia, por Roma. Luego si canta Cicerón, que lucha contra Grecia y canta en favor de las virtudes de las mujeres de Caria que huyen del yugo de Grecia, su canto es un latigazo a los griegos, aunque no los ofenda, porque Cicerón era sabio y, el sabio fustiga pero no ofende y menos odia, aunque defienda con tesón sus ideales. Así, el canto a las virtudes de las mujeres cariandanas es una afrenta para los griegos que no supieron o no quisieron respetar la grandeza de las israelitas de la Caria. Por esto la palabra charitas escrita por Cicerón es un himno al vencido y tacha la brutalidad del vencedor. ¿No es esto lo que todo himno de guerra o libertad representa? Puede ser virtud cívica, política o religiosa, pero jamás virtud de amor puro. Este amor no lo tiene la caridad cristiana y religiosa, porque la virtud es universal, sin límites como el amor y no tiene color político, civil o religioso, y por lo tanto, aquí, queda la caridad ante la historia, como himno de guerra, y en lo religioso, como bandera de cisma y división humana, pues canta a unos y abate a otros. Por esto lo tomó la religión cristiana y la Iglesia romana como baluarte. ¿Para qué? Para ser el baldón de la humanidad como lo veremos por sus hechos en el siguiente punto.